Cordial saludo. Con el fin de terminar el tema sobre las propiedades que influyen en la toxicidad de una sustancia, he preparado este video introductorio para el cálculo de dichas propiedades como guía para la realización de la actividad número 5. Recordemos que contaminación pues está relacionado con la presencia o el exceso en la concentración de una sustancia o un agente, que puede ser físico, biológico o químico, en un medio o en el ambiente. La contaminación biológica pues está relacionada con la presencia de un virus o una bacteria o un parásito en un organismo o sobre un grupo de organismos, y pues naturalmente que generen un daño sobre esos organismos. La contaminación física, por su parte, se refiere a un cambio significativo en cualquier forma de energía, puede ser temperatura, ruido o radiación, que igualmente causan alteraciones a niveles neurológicos o sensoriales. Por ejemplo, uno de los casos típicos es el estrés. Las sustancias químicas de origen natural o sintético, de las cuales ya hemos hablado bastante, pues son las que son capaces de modificar alguna función vital de un ser vivo, y pues son de especial interés en la ecotoxicología y en la toxicología ambiental. Recordemos, como ya lo hemos dicho, pues que actualmente se producen alrededor de o más de 51 millones de sustancias a nivel mundial. Podría incluirse hormonas, fármacos, ya hemos hablado de varias, inclusive los plaguicidas. La toxicidad, ya hemos dicho también que de una sustancia es la capacidad que tiene para producir alguna alteración sobre un organismo vivo. Normalmente esas alteraciones se dan sobre la reproducción o sobre alguna función vital de un órgano o de algún tejido. Bueno, estas características del tóxico ya hemos dicho también que dependen de unos factores que son propios de las sustancias químicas o de su estructura molecular. Y bueno, obviamente también son dependientes, o la toxicidad también depende de los factores del organismo expuesto y de las condiciones ambientales en las que se encuentra el individuo. Es decir, de qué tan expuesto, por ejemplo, está el individuo, o qué tanto tiempo está expuesto el individuo a una sustancia tóxica. Bueno, ya también se ha nombrado con anterioridad que hay varios tipos de alteraciones, como daños en órganos, derivación en enfermedades mutagénicas y teratogénicas o cancerogenicidad. Bueno, sería importante un poquito investigar más a fondo sobre estos asuntos. Por ahora pues no haré mayor profundidad sobre el asunto. Es importante resaltar que las sustancias pueden tener efectos individuales, aditivos, antagónicos o sinérgicos. Bueno, obviamente un efecto individual se refiere a que la sustancia puede producir un daño a un ecosistema o a un individuo de forma sola, de forma independiente. Efectos aditivos se refiere a que cuando una sustancia peligrosa se encuentra en un entorno, puede mezclarse con otras sustancias, y cada una de esas sustancias puede ejercer su propio efecto negativo sobre un individuo, sobre un órgano, etc. Es decir, las dos trabajan de manera independiente. Si hablamos de efectos sinérgicos, es algo similar. Sin embargo, quiere decir que al encontrarse dos sustancias, ellas ya no actúan de manera independiente, a pesar de que producen efectos negativos, sino que sus efectos negativos se potencializan. Un efecto antagónico, por el contrario, se refiere que si dos sustancias se encuentran, pues sus efectos individuales
se verán reducidos, o inclusive en algunos casos uno de esas sustancias disminuirá el efecto de la otra. Veamos aquí una tabla muy sencilla que nos puede dar una idea de estos efectos. Por ejemplo, el efecto aditivo es como tener una suma de elementos. 2 más 2 igual a 4. Un efecto sinérgico, por el contrario, es tener una suma, pero su resultado pues es mucho mayor que el esperado al tener un efecto aditivo. El efecto antagónico, por el contrario, pues es una mezcla, una suma de sustancias, pero sus efectos son mucho menores que el aditivo y el sinérgico. Factores inherentes a la sustancia. Bueno, ya hemos también hecho énfasis muchas veces en esto. Uno de esos factores inherentes a la sustancia pues es su estructura química. Por ejemplo, una molécula tóxica es capaz de reaccionar fácilmente con grupos propios del organismo o con sustancias propias del organismo, y quizás pueda ser capaz de aumentar o de colaborar o de potenciar el efecto tóxico de la sustancia. Bueno, aquí puse un ejemplo sencillo. Voy a tratar de hacerlo un poco más grande, porque es muy pequeño. Aquí se tiene la molécula de hemoglobina, que es una proteína de la sangre que permite el transporte de oxígeno y que tiene, pues, digamos, un grupo funcional aquí que tiene un hierro, pues le llaman ion ferroso. Pues gracias a ese ion ferroso, el oxígeno, como se ve aquí en este segundo cuadro, se une a la hemoglobina y esta lo transporta al oxígeno, que normalmente se absorbe de la atmósfera, transporta el oxígeno hacia los tejidos, hacia órganos que lo requieren en el cuerpo humano. Sin embargo, hay sustancias químicas, bueno, disculpen, esta molécula podría tratarse de la molécula endógena, pero hay sustancias tóxicas como esta, que la llaman IQ, que es el 2-amino-3-metilmidazol quinolina, disculpen. Esta sustancia tóxica, por ejemplo, se forma en el humo de cigarrillo o en alimentos que se han, digamos, cocinado a elevadas temperaturas, especialmente huevo y carnes, que tienen un grupo funcional, que es este grupo amino, que es capaz, digamos, de unirse u oxidar este ion férrico, perdón, de la hemoglobina, y puede ser, lo que permitiría es que no se transporte este oxígeno, sino que se transporte esta molécula a los diferentes tejidos o a los órganos del cuerpo humano. Pues se ha encontrado que esta molécula es capaz de generar cáncer en algunos tejidos del cuerpo humano. Entonces, pues este sería uno de los ejemplos importantes de la influencia de la estructura química sobre la reactividad de una sustancia tóxica. Pues no podríamos hablar de más o de todos los casos posibles, porque pues no hace parte de esta presentación y porque sería demasiado extenso. Los invito pues a investigar sobre este asunto, sobre diferentes casos de estos que nos puedan ser de interés en ingeniería ambiental. Bueno, entre otros grupos de interés similares estaría, por ejemplo, el grupo nitrito, el grupo amino, alquilos de azufre o fósforo y bueno, muchos otros. Otra característica inherente a las sustancias químicas, ya también lo he dicho bastantes veces, es la estabilidad en el medio. Pues si una molécula tiene la capacidad, digamos, de ser poco soluble en agua,
de tener una estructura química compleja, realmente lo que sucede es que este tipo de sustancias perduran bastante en el medio ambiente, en cualquier matriz ambiental, o si han logrado entrar algún individuo, algún tejido, pues también tienen una capacidad de permanecer bastante en medio. Por ejemplo, aquí vemos una molécula de DDT, que es un plaguicida. Esta es una molécula compleja, de hecho, porque tiene especialmente anillos cíclicos o aromáticos, y también porque tiene halógenos, y porque es una molécula de alto peso molecular. Entonces eso le da esa característica de molécula compleja y hace que sea bastante estable en el medio ambiente. Es difícilmente atacada por organismos, por microorganismos, difícilmente atacada por factores ambientales, entonces, como la luz solar. Entonces, por eso se habla de que son moléculas estables en el medio. Bueno, existen otros factores, tales como la fase termodinámica, ya lo he dicho, lo hemos discutido también muchas veces. Tamaño de partícula, presión de vapor y punto de ebullición, liposolubilidad, solubilidad en agua, biodisponibilidad, volatilidad, sorción en suelos. Bueno, entonces aquí es donde habíamos quedado la última vez. Es importante entonces determinar estas propiedades, especialmente bajo condiciones normales de temperatura y de presión, para poder reconocer si una sustancia realmente tiene un potencial, bueno, una sustancia tóxica realmente tiene un potencial de dispersión, de moverse a través del medio ambiente y de ingresar fácilmente pues a los individuos, a los ecosistemas, poblaciones o al ser humano. Entonces les haré otro video para indicar cómo vamos a hacer estos cálculos de estas propiedades, y ustedes seguramente en la actividad, como parte de la actividad tarea, deberán terminar de calcular los que nos queden pendientes y de analizar realmente por qué ciertos valores de estos parámetros nos indican o nos dan una idea de la facilidad que tenga el tóxico de movilizarse. Muy bien, muchas gracias.